sea, o coordinadores o directores como ellos tengan a bien manejar. Sin embargo, yo ya vengo trabajando en educación como 27 años. En las instituciones educativas anteriores también trabajé como líder. Trabajé 15 años como coordinador del bachillerato internacional, por ejemplo, en el programa del MYP, que es desde los programas de los años intermedios. Pero una de las características que he encontrado en todos los colegios, prácticamente todos, excepto Montevelo, es que tienen al rector y al vicerrector, ¿sí? Haciendo, más al vicerrector, ¿no? Supuestamente lo administrativo es el rector, el vicerrector es El el pedagógico. académico. El Pero en la académico. práctica eso no sucede. O sea, en la práctica el vicerrector está dividido entre la parte logística, administrativa, académica y la parte pedagógica, ¿no? Del desarrollo profesional del docente, la evaluación docente como tal. Entonces en Monteverde nosotros nos dimos cuenta de que esto es imposible. O sea, Ya. o haces lo uno o haces lo otro para que salga bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Separamos lo administrativo, académico, logístico y hay un coordinador, una coordinadora general, ¿sí? Que es la persona que hace todo el proceso de cuestiones logísticas, organizacionales, ¿sí? Generales relacionadas con la parte académica. Y yo, en cambio, tengo básicamente, para que tengas una idea, tengo básicamente solo tres objetivos estratégicos. Ya. Primero, evaluación docente. Segundo, entrenamiento docente, ¿sí? La parte, y obviamente entre evaluación y la parte, va a estar siempre la parte de innovación o refinamiento curricular, ¿sí? Y como una, digamos, consecuencia de ello, es decir, si los profesores han mejorado su práctica docente, si los mejores han sido evaluados adecuadamente, si hemos mejorado el currículo, asumimos que el aprendizaje de los chicos mejora. Entonces, eso es mi campo, no hago absolutamente nada más. Entonces, mi obligación básica es observar clases, dar retroalimentación a los profesores, hacer planes de mejora, pero exclusivamente en función de lo que sucede en el aula. Entonces, es una prácticamente Montevero se ha convertido en una escuela de formación docente. Ya. Los profesores vienen, e inclusive nosotros utilizamos ciertas escalas y en inglés, en español se llaman, eh, eh, ¿cómo se llama? Frameworks. Marcos conceptuales para la enseñanza, y a partir de estos modelos, nosotros a los profesores vamos enseñando desde el momento en que entran hasta el último día que están en Montevelo, ¿no? Que por alguna razón deciden salir. Entonces, consideramos un poco los modelos de Dreyfus y Marzano como guías, por ejemplo, en el proceso de desarrollo de la experticia de un docente, en pensando que nosotros no vamos a recibir un novato, y si es que recibiremos un profesor básico o intermedio, en función de las estándares de calidad docente, y a partir de ello lo que vamos a hacer es entrenarle hasta que se convierta en lo posible en un experto. Es un poco difícil que se conviertan en expertos, pero en lo posible en un experto, la minoría, y la mayoría esperamos que se conviertan en profesores proficientes, ¿no? Entonces, eso es algo que te digo, tenemos inclusive montado todo un sistema, eh, no solo digamos, administrativo, sino también virtual, con procesos de entrenamiento, es una cosa ahí increíble. Pero, por ejemplo, Ya. si es que alguien viene y me dice, por decirte, ¿no? Algo, ¿sabe qué, Faustito? Faltó el profesor tal, ¿qué hacemos? Ese no es mi problema, o sea, Ya. vaya a la coordinación a que le resuelva el problema. Y no es porque no me importe, sino que simplemente no es mi competencia. Claro, Hay alguien que ahí tiene que ir sí a resolver estos problemas. ¿Te das es cuenta? 100% al tema pedagógico. Pedagógico. Sí, pedagógico. Y eso hace que el impacto que tenemos en el aprendizaje de los chicos, algún rato te comparto, puedo invitarte para que observes una clase, pues es el nivel de pensamiento que tienen los chicos, el nivel de conocimiento, porque una cosa es el conocimiento que tienen, que normalmente se asume que a veces pueden considerarse que es un buen fin, ¿no? Pero no, una cosa es el nivel de pensamiento, el nivel de conocimiento, y sobre todo nuestro modelo pedagógico está enfocado en lo que es la enseñanza para comprensión, con los modelos más modernos, inclusive y los diseños de planificación acordes a la situación más actual. Nuestros chicos no solo es que saben, ¿verdad? Sino que comprenden y tienen la capacidad inclusive a veces cuando tú estás conversando con uno de ellos, no asumirías que es un chico de colegio de unos 13, 14 años. Este guagua, ¿qué pila? O sea, tranquilamente a uno le da un paseo, ¿no? Y a veces muchos de esos problemas hemos tenido que con profesores, que es difícil encontrar buenos profesores en el Ecuador, y cuando los conseguimos, eh, tenemos esa duda, ojalá pueda rendir, ¿no? Y llega el profesor y a veces no da la talla y toca, no por
por ser ni malos, ni un poco negreros, sino simplemente el profesor no da la talla con los chicos, está quedándose, entonces Claro, tenemos que buscar otro no se perfil. acopla al propio Entonces, sistema. claro, entonces es un poco complejo, o sea, realmente eso te digo, eso ha hecho bastante la diferencia y obviamente esto ha sido no solo reconocido, algunos reconocimientos que tenemos, somos Microsoft Showcase School, que decir que somos Colegio Ventana al Mundo, que es la categoría más grande de un colegio en Microsoft. También he trabajado con el Ministerio de Educación en planta central, especialmente con la Subsecretaría de Tecnologías para la Educación, personalmente, por cerca de ya 5 años, y con ellos en un principio trabajamos en la famosa clase inversa, y la implementamos en los colegios del Milenio cuando Sí, estaba señor Correa, incluso. me, me, a ver, te vi a ti en algunos encuentros virtuales que promocionó el Exacto, ministerio para así diciembre, es. más o menos, que se dio esta situación del uso de WhatsApp o como herramienta tecnológica. Sí, Y, y en, ayer al- lo vi ese. y en alguna, claro, en alguna otra actividad por ahí, sí, ubiqué. Después ya cuando vi tu nombre ahí en el correo electrónico asociado, entonces digo, no, sí, es el mismo. Entonces, obviamente Sí, la experiencia va desde ese sentido, ¿no? Y va en ese hilo conductor el diálogo que quisiera podríamos mantener, porque se generan claro, algunas dudas, ¿no? Desde ahí, como por claro. ejemplo este mismo tema de la construcción de documentos que solicita el ministerio, ¿no? Porque acordémonos que para los estándares de calidad que maneja el Ministerio de Educación, uno de los indicadores, por ejemplo, dice que se cumpla con el proyecto educativo, que la propuesta pedagógica. Y ellos Ujú. norman, y ellos mandan quiénes son los responsables del equipo gestor y todas las cuestiones. De ahí, ¿cómo aterrizan ustedes? O sea, como tú bien dices, haces ya una diferenciación muy clara entre la función administrativa y la función pedagógica. Pero de alguna manera tiene que aterrizarse eso ya hacia el conglomerado de autoridades. Claro. Bueno, básicamente lo que nosotros manejamos es, digamos, una organigrama por cuestiones burocráticas hacia el ¿Ya? gobierno. Por ejemplo, yo, si bien en Montevelo, si alguien te dice quién es de Fausto, te van a decir Fausto es el director pedagógico de Montevelo. Eso te van a decir, ¿no? Pero legalmente en el ministerio soy el vicerrector, o sea, yo ¿Ya? consto como vicerrector en el Ministerio de Educación, ¿no? Y digamos, es ¿por qué? Porque es el rol más cercano al que nosotros perseguimos. Y bueno, y tenemos Daisy, que es la persona que trabaja en coordinación. Ella, ella trabaja como una persona más enfocada en la parte organizativa, ¿no? Pero también tenemos un equipo, normalmente en otras instituciones hay el rector, que es, digamos, el ente ejecutivo, digamos, ¿no? En cambio, en Montevero tenemos un directorio, es un grupo de personas que fungimos y que trabajamos conjuntamente, colaborativamente para solventar las diferentes cuestiones administrativas. Yo soy parte del directorio, además de la dirección pedagógica, yo soy parte del directorio. ¿Y qué viene a hacer? Es medio interesante. O sea, normalmente en otras figuras es el rector, que es una persona. En Montebola hay un equipo Un de equipo personas directivo. que representan básicamente la parte administrativa, digamos, tipo oficial de oficina, digamos, ¿no? Y la otra administrativa académica y mi persona que es la parte, Pedagógico. digamos, pedagógica, ¿no? Y también tenemos la persona que está encargada de la parte de disciplina, ¿no? Pero este es un poco cómo se maneja. Ahora nosotros, déjame comentarte que estamos justo, uno de los problemas que nos ha surgido, nunca nos han molestado en el ministerio mucho, digamos, porque en otras instituciones veo que les molestan bastante. A nosotros más bien nos han tomado como modelos, como te decía, y hemos trabajado en algunos niveles, en algunas instituciones fuera, me han llevado a dar capacitaciones en otras instituciones, pero básicamente entendiendo la dificultad que implica responder a las necesidades del ministerio, que son obviamente necesidades eh, totalmente coherentes, porque son necesidades gubernamentales, nosotros estamos buscando un poco de autonomía. Y por lo tanto, ahorita estamos, desde que empezó la pandemia, comenzamos a construir un proyecto de innovación educativa que estamos próximos a ya presentar digamos, el documento oficial, a introducirlo ya, a ingresarlo al ministerio, para que ellos nos aprueben. Y Ah, básicamente en sería este genial. proyecto de innovación educativa está plasmado todo el sistema de gestión, tanto académico como administrativo, como de aprendizajes
para a presentarse con el Ministerio de Educación. Hemos tenido suerte porque también una madre de familia de Montevelo es una persona que trabaja en planta central, tenemos bastantes conocidos por ahí, y esta madre de familia nos dijo, hagamos una cosa para que no tengan tanto problema, preséntenme a mí los primeros borradores, yo les voy dando un poco la guía y tratan que ingrese, digamos, el documento más fidedigno posible. Entonces estamos ya prácticamente, posiblemente a mediados o finales de abril estamos ingresando, y de lo que entiendo es creo que es como 48 horas en que ellos nos dan una respuesta para hacer los cambios respectivos si es que es necesario, seguir con los procedimientos ya un poquito más burocráticos para que nos aprueben, porque lo que nosotros queremos es que tener más autonomía. Ya. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Y básicamente la persona que nos está ayudando nos mencionó, si ustedes son aprobados, si su proyecto de innovación educativa es aprobado, ustedes prácticamente, siempre y cuando respetamos todo lo que es la base del currículo ecuatoriano y todas las reglamentaciones de la ley, ¿no es cierto? Siempre y cuando se mantenga eso, ustedes ya no van a ser evaluados como los otros colegios, porque en otros colegios, los otros colegios son evaluados en función de que lo que el ministerio pide. Ustedes no van a ser evaluados así, de hecho ustedes van a ser designados una persona específica, un auditor, en quien iría a su colegio a auditar o al evaluar enfoque de su lo que innovación. ustedes proponen. Claro. Entonces es un poco, y para nosotros estamos contentísimos porque eso es lo que queremos, ¿no? Claro. De hecho, la idea central del proyecto de innovación educativa está enfocada en el hecho de que nosotros queremos formar bachilleres, ¿sí? No dando todos los detalles, pero formar bachilleres, pero no necesariamente como ciudadanos ecuatorianos, sino como ciudadanos del mundo. Exacto. Una visión muy similar era la que planteaba el propio Ministerio de Educación, pero ahí sí como dicen, o sea, una cosa es la proyección que se tiene y otra cosa ya el aterrizaje dentro de las instituciones educativas, que es muy complejo. Entonces, básicamente iría en más o menos en torno a esos tópicos, como es el tema de calidad educativa, por ejemplo, el mismo hecho de que ya la institución se separe de lo que es ya los estándares de pronto tan rígidos que se los mantiene y de pronto tengan otra forma de evaluación, otra forma ya hacia su propuesta de innovación, obviamente cambia inclusive los estándares de calidad como tal, ¿no es cierto? Entonces, no sé ustedes igual qué criterios de calidad manejan dentro del establecimiento educativo, o sea, todo ese tipo de situaciones son las que quisiera comentarlos y documentarlos. Bueno, verás, en la parte de lo que es competencias docentes, no solo te voy a compartir inclusive para que tú lo puedas ver por aquí, sí, y esto es un poco, ¿no? Son de las cosas que nosotros trabajamos intensamente, pedacitos de lo que podría compartirte para que lo veas. Déjame darme un segundito, ¿ya? Entonces, es básicamente entender que Montevelo es una institución que busca, por sobre todo, mejorar la calidad docente, ¿sí? Y entendemos que en función de la calidad docente nosotros manejamos básicamente tres macro competencias, digamos, ¿sí? Si tú te fijas, aquí tenemos estas tres, ¿no? Las tres macro competencias que son planificación, manejo de clase y mediación pedagógica, ¿ya? Pero cada una de estas macro competencias tienen competencias específicas, es decir, por ejemplo, ¿qué implica que un profesor sepa planificar bien? Hay un sinnúmero de competencias específicas para ello. Para manejo de clase, ¿qué implica que un profesor sepa manejar la clase bien? Y la otra, que es la parte, el manejo de clase tiene que ver mucho con lo que es la interacción con los estudiantes, con lo que es la gestión de clase en lo que es disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro es la mediación pedagógica, que se enfoca en todo lo que es el proceso constructivo de aprendizajes y todo lo que el profesor pueda hacer basado en lo que es zona de desarrollo próximo, como decía el señor Vygotsky, que el profesor pueda permitir al estudiante hacer algo que por sí solo no podría, ¿no? Que el chico sin el profesor no podría. Y utilizamos el modelo de evaluación holística de Marzano y también en la parte analítica, que básicamente implica ir subiendo a los profesores de nivel, ¿sí? Entonces un profesor normalmente en Montevelo cuando ingresa, a veces hasta con maestrías, pueden estar entre el nivel 1 o el nivel 2. Eso, ¿sí? Justo te iba a hacer esa pregunta, más o menos del perfil de un ingreso de un profesor, hacia dónde apuntas y como tú decías, ¿cuáles pueden ser los criterios, bueno, aparte de, bueno, 1000 factores que se pueden dar, ¿no? De pronto de que el profesor salga. Sí.
Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es, para la selección del personal, seguimos un proceso bastante riguroso, ¿sí? Los profes, primero que nada, revisamos los perfiles, conseguimos las hojas de vida, analizamos un poco ver cuál se apega más, luego una vez de que tenemos algunas hojas de vida, hay una persona que les llama por teléfono para un poco comprender, si es que, por ejemplo, si es que es un profesor de inglés, suele haber una persona que les llama, a veces puedo ser yo también, para comprender un poco, filtrar un primer filtro, ¿no? Si más o menos en la conversación que se mantiene por teléfono fluye la persona, les hacemos una cita para una entrevista, ¿sí? Normalmente en la entrevista estamos en la parte pedagógica, mi persona, la parte filosófica institucional, que hay una persona específica en eso, y la parte administrativa académica, que es la coordinadora. Los tres asistimos, evaluamos hacemos una entrevista, pero inclusive antes de la entrevista, las personas que van a entrar a la entrevista, se les envía una prueba psicológica para que la hagan. Antes normalmente lo hacíamos en presencial, ahora les mandamos en línea. Se les pide que hagan un ensayo, ¿sí? Con una pregunta específica que se les envía, y se les pide que hagan una propuesta de una clase en caso de que pasen la entrevista. Somos muy sinceros, ¿no? En caso de que pasen la entrevista, le hacemos dar una clase demostrativa. Si no le va bien en la entrevista, le decimos gracias, ¿no? Entonces, y a veces nos quedamos con la duda, parece que sí, parece que no, hagámosle dar la entrevista. Entonces, pase ese filtro, ¿no? Y una vez de que hacemos todo este proceso, decimos, y eso te leo esta parte para que tú tengas, ¿no? Una idea. Te voy a leer aquí un poco más grande, ¿no? Un profesor novato, bueno, esto está basado en todo el trabajo que he hecho yo algunos años, ya como te digo, cerca de 20 años como pedagogo y líder pedagógico y 27 como docente, ¿no? Entonces, normalmente a un profesor novato diría algo como esto: no soy consciente de la efectividad para el aprendizaje de las prácticas o estrategias que propongo en el aula. Ese es el profesor que llega al aula, es recién graduado de la universidad, y no sabe ni cómo controlarles a los guaguas, no sabe qué es manejo de clase, no entiende qué es trabajo colaborativo, no entiende la secuencia, que es una secuencia didáctica, no tiene la más remota idea de cómo hacer un organizador gráfico, novatísimo, ¿no? Puede que teóricamente lo sepa, pero ya cuando llega a la clase, nada que ver. Lo que tú decías, los inclusive quienes tienen ya maestrías, porque ahorita al menos veo bastante profesionales, salen jovencitos con maestrías, pero el rato ya de una clase demostrativa sí hay muchas falencias. Ahí aparece, ¿no? Entonces, el profesor básico, que es uso buenas prácticas con efectividad en el aprendizaje, de manera incorrecta con elementos faltantes. ¿Qué significa esto? Este profesor, por ejemplo, sí sabe, por ejemplo, dirigir una clase, una discusión, hacer un trabajo colaborativo, un ABP, pero lo aplica de manera incorrecta o con algo que falte. Ese es un profesor básico. Déjame decirte que de acuerdo a los estudios de Marzano, Kendall y otros, el número de profesores básicos en Latinoamérica supera el 70%. Y no tiene que ver con la edad o los años de experiencia, ¿no? Supera el 70%. La mayoría de profesores del Ecuador y de Latinoamérica son profesores básicos. Hay un porcentaje interesante de intermedios, ¿no? Que más o menos está cerca de... Aquí cabría ese análisis. No sé si recuerdas que hace no mucho el propio Ministerio de Educación hizo un proceso de evaluación docente, donde la mayoría de docentes fluctuaban sobre los 1000 puntos en alrededor de 780 puntos, que era extremadamente preocupante, y un gran índice inclusive bajo los 600. Exacto. Entonces, y siguiendo, como te comentaba, por ejemplo, el profesor intermedio es mis estudiantes, bueno, este sí sabe aplicar las estrategias, ¿no? Pero él consigue que se motiven los chicos con las estrategias, ¿no? Él consigue que el estudiante se enganche, que se motive, ¿no? ¿Ya? Pero este profesor no necesariamente monitorea los efectos de lo que él está aplicando en clase. Entonces es un profesor intermedio. Como te decía, en Latinoamérica hay un porcentaje de 15 a 20, dependiendo de los países, ¿no? Por ciento de profesores intermedios. Y el profesor proficiente, este sí aplica bien, consigue que se motivan, pero además de eso consigue que participen los chicos, y además monitorea y retroalimenta, da retroalimentación para que los chicos mejoren a partir de las diferentes prácticas que el profesor propone. Y el experto, que el proficiente más o menos en Latinoamérica, se considera que hay un porcentaje por debajo del 4%, ¿ya? Es un porcentaje muy bajo de proficientes. Y el profesor experto: adopto mis actitudes y creo nuevas prácticas para los estudiantes con necesidades únicas y situaciones específicas. Es decir, a más de todo lo anterior, o sea, a más de que sé aplicar,
a más de que los motivo, a más de que participan, a más de que monitoreo, a más de que retroalimento, ¿sí? Puedo generar una adaptación a las personas que tienen alguna necesidad educativa. Ahora, la parte más triste que las conclusiones de los estudios y metaanálisis recientes mencionan que lastimosamente en la educación media el porcentaje de profesores expertos es de cero. Y es interesante, ¿no? Y cuando se les pregunta, ¿y por qué cero, no? A los expertos les preguntan, ¿por qué? Uno de ellos, como decía Marzano, Kendall, algunos, Harry, por ejemplo, de los que conozco, ¿no? Lo que pasa es que el experto se hace líder, ¿sí? El profesor experto se cansa de ser profesor porque quiere ser líder, ¿sí? O rector, vicerrector, ¿verdad? O se pone su propio colegio, ¿sí? Porque quiere proponer algo nuevo, ¿sí? O se va a enseñar en la universidad. Y o aquel que se frustró por demasía, se pone un negocio que no tiene nada que ver con la educación. Es interesante, o sea, es una cosa bien preocupante, ¿no? Entonces, el porcentaje de profesores expertos en los estudios no hay expertos. O sea, lo que hay poder conseguir es buenos docentes, ¿no? Y hay un estudio que hizo una organización, fuga de cerebros. No me acuerdo, Santa Fe, sobre los profesores de matemáticas y el porcentaje de los profesores deficientes de matemáticas, de hecho en el Ecuador, aquí, fue por encima del 75%, si no me equivoco, y los profesores, no siquiera expertos, sino los profesores, digamos, proficientes, no expertos, estaba en el 0.04%. Esas son esas cositas que a uno le preocupan. Entonces, por ejemplo, Montevelo, consciente de esta realidad, nosotros a los profesores buenos los queremos, los mimamos, los cuidamos, ¿sí? Y cuando identificamos alguna guagua que por ahí quiere ingresar a Montevelo y le vemos que tiene potencial, hay gente que viene con maestría, amigo, pero el hecho de que sea maestría no quiere decir que sea la persona que queremos. Entonces le evaluamos y decimos, Chuticas, tiene potencial, puede ser un profesor intermedio. Ya, ingresémosle. Ahora vamos a ver si es que es enseñarle. Y luego lo vamos formando. Y llega un momento en que esta persona se vuelve una persona proficiente. Tenemos unos expertos, pero debo ser totalmente honesto. El porcentaje de expertos en Montevelo, como en cualquier lugar del mundo, no puede ser diferente, es bastante bajo. Sin embargo, podríamos decir que estos expertos que tenemos en Montevelo son el resultado de la formación Montevelo. Hablabas hace rato de que para poder hacer este ingreso de personal se juntaban la parte pedagógica en tu persona y la parte filosófica. Me decías de otra persona aparte. ¿Cómo compaginan eso ya al momento del ejecútese? Porque recordemos que la parte filosófica es la base de la propuesta pedagógica. Claro. Bueno, básicamente, no debes de haber escuchado, Montevelo es un colegio cristiano. Sí. Ya. Ahora, sin embargo, al ser un colegio cristiano no necesariamente buscamos que sea religioso. Lo que buscamos es que el ser humano, el estudiante, el padre de familia, el profesor que entra a Montevelo tenga la oportunidad de poder cuestionar un poco qué significa ser cristiano, de poder vivenciar un poco qué significa ser cristiano. Y luego de toda esta vivencia, el profesor decidirá si quiere ser cristiano, si es que entró siendo ateo, porque también hemos tenido algunos ateos. Si quiere seguir siendo ateo, no tenemos solo cristianos. Si desea continuar siendo católico, o simplemente si se siente mal y decide salir de Montevelo por filosofía. No hemos tenido casos de eso, solo una vez una persona que salió por situaciones filosóficas, pero era básicamente porque esta persona no se sentía bien, ya que nosotros no habíamos sabido, nunca nos enteramos, de hecho nos enteramos más adelante, que esta persona había sido lesbiana, y nosotros no tenemos ningún problema con eso. El problema es que esta persona, al darse cuenta que era digamos un grupo, cuando llega a Montevelo es un grupo de profesores sano, ¿me entiendes? Es un grupo de personas comprometidas con su trabajo, ¿no? Unos más, unos menos, como en cualquier institución, ¿no? Pero se dio cuenta que no era de las personas que te dicen, oye, vamos al fin de semana o a la discoteca tal, amanezcamos chupando, ese tipo de cosas. Entonces se dio cuenta que eran gente, digamos, ciertamente madura, con cierta profesionalismo, porque es lo que buscamos, que la gente tenga una vida estable. E inclusive no necesariamente nos metemos en lo personal, pero sí buscamos que al menos su vida personal no afecte a la vida profesional. Tú sabes, si es que hay una persona que está en drogas, es alcohólico, por seguro, así él diga que no, va a tener una afectación. Va a influir de alguna manera, profesor.
Y de hecho tenemos un profesor nuestro que ahora trabaja con nosotros, que es un profesor que vino a Montevideo y tuvo problemas de alcohol. Recibió apoyo emocional, también un poco recibió una guía espiritual y él decidió convertirse en cristiano, ¿no? Y ahora está muy tranquilo, muy estabilizado. Pero, por ejemplo, yo te digo, personalmente, Fausto Guerra, quien habla, no soy cristiano, y yo soy católico. Tampoco es una Y soy, limitante para la institución. y soy parte de la institución y soy parte del directorio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no implica de porque ser cristiano quedas fuera. Entonces, en ese sentido, cuando buscamos profesores, buscamos personas que tengan una mentalidad abierta como para entender, sí, diferentes perspectivas, pero también al mismo tiempo para respetar las diferentes perspectivas, creencias, filosofías o ideologías o cosmovisiones, como queramos llamarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no somos para nada discriminadores, ¿no? Dentro del tema que hablabas acerca de las fortalezas que tienen ustedes como Montevelo, y tú encargado de la parte pedagógica, ¿cómo es su proceso de capacitación? Que hablabas que les llevan desde la parte de ser un docente Nobel hasta tratar de llegar a ser un docente experto. ¿Cómo es su plan de capacitación? Bueno, básicamente el plan de capacitación inicia desde el mismo momento en que entran, ¿no? O sea, desde la parte esta del filtro. Nosotros tenemos un, un consejo que se llama el Consejo de Selección de Personal, que pasa ese filtro y normalmente yo soy parte también del Consejo de Selección de Personal. Cuando esta persona pasa ese filtro, entra a la parte administrativa, se le hace el contrato, pero inmediatamente ya el profesor nuevo es designado un profesor mentor. Sí, es un profesor mentor. Y un profesor mentor no necesariamente es un líder pedagógico, o sea, digamos nominalmente hablando, sino simplemente es un profesor que tiene mayor experiencia. Y por ejemplo, si le vemos, por ejemplo, ahorita en este momento tenemos algunos profesores que iniciaron en este año y se les designa este profesor, por ejemplo, tenemos Catherine, por ejemplo, profesora nueva de mate, ya que está trabajando con chiquitos, y Oscar, que es un profesor mucho más experimentado, que tiene un muy buen dominio de las competencias que te había mencionado. Y le decimos, Osquita, hazte cargo de ella, hazte cargo hasta que la Catherine ya pueda un poquito fluir sola. Y el rato que ella comienza a fluir sola, ella pasa a un proceso de capacitación. Nosotros tenemos tenemos cuatro, de hecho, cursos de capacitación que normalmente se les hace a partir de una evaluación diagnóstica. Cuando el profesor ya ha pasado su época de mentoría, es decir, viene una persona, me ayudó a entender cómo a manejarme mejor en la clase, cómo planificar, luego recibe ya cursos especializados. Hay un curso que se llama curso de UBD Planning, que se llama, es el curso de planificación, ¿sí? Que basado en el modelo que nosotros utilizamos, que es el Backwards Design o Understanding by Design, que es el que está utilizándose mayormente en Finlandia, en algunos estados de Estados Unidos y en Singapur, en Hong Kong, en algunos de esos, ¿no? Y utilizamos ese, no necesariamente desde el ministerio, como sabemos que el ministerio tiene flexibilidad para el uso de elementos microcurriculares, entonces, de hecho, inclusive nos han aceptado en la auditoría, no nos han hecho problema porque es un modelo bastante coherente, enfocado, como te decía, en lo que es la comprensión, se llama Understanding by Design, o sería el diseño para la comprensión, se llama, ¿no? Y ellos se enfocan en esto hasta entender cómo funciona bien. Y cada mes yo subo una tarea, un reto a los profesores que tienen que cumplir en ese mes. Sí, por decirte, recientemente estoy revisando, inclusive recibieron una discusión guiada. ¿Sí? Basado en lo que hemos aprendido, vaya y aplique una discusión guiada en su aula. ¿Sí? Con estos parámetros, grabe un video cortito de 5 minutitos y comparte y haga la práctica reflexiva. Una de las cosas que nosotros manejamos muchísimo es la práctica reflexiva de manera individual y colaborativa también. Es decir, evaluar cómo me fue, qué funcionó, qué no funcionó, qué podría haber hecho para que cambie, para que mejore la próxima vez y qué aprendí de esta experiencia. Entonces ellos entran en este curso, ¿no? El que te decía, un curso que es el UBD Planning, el otro curso que es el curso de mediación pedagógica, es decir, primero queremos que el profesor aprenda a saber poner, el de UBD Planning se enfoca en que los profes aprendan a poner sus ideas en el plan. Es bien difícil que el profesor pueda poner las ideas en el plan, ¿verdad? De hecho, nosotros hemos notado en los estudios también que he hecho, hay una brecha entre lo que una persona piensa, entre lo que una persona escribe y lo que una persona lleva a la clase. Claro. O sea, el profesor piensa esto, pone esto en el papel y llega a la clase otra cosa. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que esta brecha no sea tan amplia. Es decir, lo que pensé
sea lo más fidedigno en el papel y llegue de la mejor manera a la clase. Y normalmente eso suele perderse, ¿no? Entonces, en el grupo de mediación pedagógica es, en cambio, llevar lo que pensé a la clase. Y en este grupo, en este curso, que es un curso continuo todo el tiempo, los profesores se enfocan en mejorar su práctica ya en lo que es la clase como tal, ¿sí? Cuando es presencial, lo hacemos en la parte presencial, observamos clases por cámaras, en vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacemos el proceso de observación, retroalimentación, etcétera. Y el último nivel es, en cambio, el otro curso, que es el curso de transferencia pedagógica. ¿Y qué es el curso de transferencia pedagógica? Es el curso para estos profesores que ya tienen un nivel más o menos, ya tienen un nivel de, digamos, cercano al proficiente, o algunos que ya cercano al experto, y ellos, en cambio, son formados para ir depurando sus destrezas en las competencias que te comenté, pero también para atreverse a compartir sus experiencias con otros profesores. Son a estos profesores del grupo de transferencia que les nominamos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Por ejemplo, Nicole Cross es una profesora, a pesar de ser muy jovencita, en 3 años ha crecido un montón. Y le dijimos, ves, has crecido tanto, tenemos una profe en pre-kinder que está teniendo dificultades, es nuevita, hazte cargo de ella. Y no tienes idea, la intervención es interesante. Solo para que tú tengas un dato muy valioso, de acuerdo a los estudios, en la parte esta de lo que es desarrollo profesional, se asume que un profesor, cuando ingresa al magisterio, comienza a trabajar y al ser joven, ¿no? Su aplicación y la experiencia, el crecimiento es vertiginoso, ¿verdad? Rápido crece, aprende a full, a punta práctica, a punta ensayo y error, pero llega un momento en que se estanca. Y normalmente este estancamiento se da cerca de los 5 años. Y desde estos 5 años, si es que esta persona no recibe un proceso de intervención, se puede jubilar en ese nivel. Es decir, puede llegar a ser intermedio y jubilarse en intermedio. O sea, es interesante, ¿no? Algunos les llaman el intermedio competente. Ahora, ¿qué es lo que los estudios dicen? Si tú quieres que un profesor joven no tenga que sufrir esos 5 años, porque yo lo sufrí, peloteamos durísimo al principio para más o menos entender qué significa ser buen profesor. Entonces, ponle un mentor, y normalmente está comprobado de que lo que le tomaría 5 años sin mentor, a esta persona nueva le puede tomar de 1 a 2 años, dependiendo de qué tan pilas es, ¿no? Alcanzar lo que 5 años le tomaría solo. Y luego, el proceso de formación continua que nosotros manejamos todo el tiempo, formación continua, permite de que el profesor se despegue de su meseta y llegue a alcanzar, no, la meseta se le llama el intermedio, llega en el intermedio y ahí quedan, ¿no? Llega a alcanzar lo que es la parte de proficiencia, y posiblemente qué mejor si es que llega a ser un experto, ¿no? Entonces, estos son los estudios que te digo que hemos hecho, y todo lo que te comento está basado en estas perspectivas muy, muy modernas, ¿no? Sí, sí, te comento que son cosas muy, muy interesantes. Como digo, cada institución educativa se maneja su propia realidad, y el poder escuchar, el poder asimilar esas nuevas experiencias, obviamente amplifica, ¿no? ese panorama de perceptivo que podemos ejecutar. Una pregunta me surge. Hablabas de que hay una fuerte capacitación en el tema planificación al principio, que es la base. Y obviamente sé que como institución ustedes toman bastante este modelo de finlandés, del modelo Singapur. ¿Qué consideras tú que es lo más notorio en cuanto a cambios, en cuanto a la planificación tradicional que nosotros tenemos aquí en Ecuador? Bueno, el elemento más esencial es no sé si has escuchado, pero hay una famosa autora que es muy moderna en este tiempo en lo que es la educación inclusiva, pero desde la parte curricular como tal, se llama Carol Ann Tomlinson, y ella trajo un modelo que no es tan nuevo, o sea, ya tiene algunos tiempos, pero se ha ido desarrollando mucho más, en la época de la pandemia más. Nuestro modelo tiene una característica que se llama Tiered Instruction. En español se llamaría la enseñanza por niveles, ¿no? Y básicamente, para que tú tengas una idea, te voy a compartir en uno de los talleres que suelo dar. Siempre les comento esto en los talleres, de hecho a los profesores, siempre les comento en los talleres que doy, les comento esta famosa Tiered Instruction, y nuestro plan está presentado en este sentido. Déjame buscarte la presentación porque tengo 1500 presentaciones que hago. En el ministerio nomás en este año creo que he dado cerca de 6 webinars, solo este año.
Solo Sí, este acá año. tenía unos dos creo que se... Sí. Ahí en la página del gobierno están algunitos, ¿no? Entonces, pero básicamente déjame ver dónde está. A ver, si es que vamos viendo. Entonces, este famoso Turing Instruction, que está, digamos, inmerso en la planificación, ¿no? Lo que busca es que, te voy a poner con un ejemplo específico, ¿no? Para que le veas con un ejemplo. Siempre los ejemplos ayudan a entender mejor las cosas. Este ejemplo es lo que nosotros hacemos. Mira, ya. Vamos a ver. Ahí lo puedes ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, aquí tú te fijas que aquí está, esto que está en el centro es básicamente una destreza. Es una destreza con criterio de desempeño, lo que está en el centro. Cualquier currículo está enfocado en que que los chicos alcancen el nivel profundo de aprendizaje, ¿sí? ¿Y qué significa ese nivel profundo de aprendizaje? Que pueda demostrar el dominio de la destreza con criterio de desempeño en toda su extensión, ¿sí? Entonces, si te fijas, está en el medio, pero ¿por qué, por qué está en el medio, no? Porque básicamente, de acuerdo a Harry, ¿no? John Harry, que es un famoso pedagogo australiano, dice, la idea es que todos los currículos, y por eso se llaman estándar, ¿no? En español traducido la palabra estándar significa norma. Es decir, la mayoría tienen que llegar acá. Pero cuando tú quieres que lleguen acá, tú lo que tienes que analizar es, pero si yo quiero que los chicos apliquen esto, lo primero que tengo que hacer es, tengo que darles herramientas para que cuando tengan que aplicar, tengan elementos, recursos para aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que los chicos escriban descripciones de objetos, animales, entonces, por lo tanto, si yo quiero que hagan esto, lo primero que voy a enseñarles es a que aprendan a observar e identificar diversos detalles, de imágenes, películas, lo que sea. Tengo que enseñarles a escribir con oraciones completas, tengo que enseñarles a identificar relación causa-efecto, porque normalmente cuando escribes algo tiene que ver, esto me lleva a esto, causa-efecto. Tengo que enseñarles a utilizar conectores lógicos, porque si van a escribir una descripción tiene que ser buena. Y tengo que utilizar adjetivos calificativos de posesivos. Esto lo enseño a nivel base, ¿sí? Pero cuando ya dominan el nivel base, todo lo que está dominado aquí comienzan a aplicar en diferentes circunstancias. Justo lo que dice aquí, ¿no? Tomemos un objeto, hagamos las descripciones, hagámoslas con las películas, hagamos con el cuento, hagamos con la persona, hagamos con ta. Y una vez de que ellos practican, porque esa es la idea de la destreza, y a veces no se ha entendido bien, tiene el ministerio, se llama destreza con criterios de desempeño, ¿verdad? Con fuerza en el desempeño, claro. Significa que el estudiante te demuestre a través del desempeño, no en una prueba. Entonces te demuestra esto, ¿ya? Y una vez de que él ya te demuestra y ha practicado un montón y te hace entender que es un experto en esto, en hacer descripciones, por lo tanto luego le propones que haga un proyecto. Mirarás que lo que te estoy mostrando como ejemplo es para tercero de básica, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto elige un dibujo, mascota, personaje o juego favorito, escribe una historia sobre tu elección, describe el mayor número de características y detalles de manera que alguien que no lo haya visto se puede imaginar cómo luce. Es decir, ya no solo aplico dentro del contexto que aprendí, sino lo llevo a un contexto diferente. ¿Sí? Entonces, mira, este es el famoso Surface DB Transfer que se llaman HARI, ¿no? Y esto aparece en el plan. ¿Cómo se llama esto técnicamente? A nivel mundial la gente ya no usa en los colegios con esta perspectiva, en las instituciones educativas con esta perspectiva que te mencionó, ya no usan rúbricas para calificar, ya usan escala de proficiencia. Lo que te mostré es un ejemplo de escala de proficiencia. Es decir, si yo quiero que el chico llegue acá, ¿sí? ¿Qué elementos tengo que darle antes que practique para que me demuestre que puede hacerlo? Cansarlo, ajá. ¿Sí? Entonces, eso está en la planificación. Y obviamente al llegar al nivel de transfer, porque recuerda, y no sé si tú has visto, por ejemplo, los niveles hay tres niveles de acuerdo a Harry que se debe llevar en una planificación. El Surface DB Transfer, base, profundo, transferencia. En el nivel base un niño aprende conceptos básicos, vocabulario básico, contenido básico y destrezas básicas. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo específico. Quiero que aprenda las vocales, ¿ya? Aprender las vocales, ¿sí? El trazo de las vocales es surface, es base. Pero luego yo quiero que vaya un poquito más arriba, el profundo, que sería el estándar. Yo quiero que no solo que sepa las vocales, que me las repita como loro y que las trace, sino que él pueda entender las diferencias y similitudes entre vocales abiertas y vocales cerradas y su uso. Esto ya es del estándar. Pero yo, además de esto, yo quiero que no solo se quede ahí, sino que utilice esto
para que lo aplique en algo específico, un poquito más allá de lo que se debería aprender, y que él lo comienza a identificar en algunos contextos de su propia vida, en la casa, en el hogar, ¿sí? Los objetos que tiene, cuáles tienen la letra A, cuáles al final, cuáles, ta, ta, ta. Entonces, esto es un poco lo que nos hace diferentes. Los estudios mencionan, y eso hay uno también de estudios de Kendall, que la mayoría de profesores solo enseñan el surface, el base y pasan. El base y pasan. Pero ¿por qué sucede esto? Porque normalmente no se enseña con una perspectiva basada en competencias, sino solo se enseña, el profesor hace esto, ¿verdad? Y yo les he mostrado, un montón de veces en muchos talleres, los profesores que suelen hacer esto. A ver, esta destreza tengo que enseñar, me dice, ¿no? Ya. Ahora, ya. Entonces, ¿qué me dice? Tengo que enseñar adjetivos calificativos y posesivos. Y tengo que enseñar conectores consecutivos. Chévere. Y el profesor llega a la clase y dice, bueno, el día de hoy, chicos, vamos a aprender conectores consecutivos, ¿no? Y les enseña, y practican y chao. Luego vamos a aprender adjetivos posesivos. Enseña y chao. Adjetivos calificativos. Enseña y chao. Pero no buscó que el chico aprenda a usar esto para que haga buenas descripciones, sino simplemente les enseñó y pasó, les enseñó y pasó. No hizo nada para que el chico demuestre cómo inicia escribiendo descripciones y cómo debería terminar. Entonces, inclusive, por ejemplo, en un portafolio que nosotros hacemos en Montevelo, un portafolio de un niño, puede lucir, bueno, esto es solo una representación, pero mira, le buscamos inclusive ponerle en el lenguaje de un niño, ¿no? Soy capaz de escribir descripciones de varios detalles sobre imágenes, cuentos o historias usando adjetivos en oraciones completas. Entonces, al principio el chico escribirá algo así. Mis primeras descripciones con oraciones completas, con errores. Y esto le llamo ruta de aprendizaje. Pero el profesor me da feedback, me da retroalimentación y luego voy mejorando. Y en el proyecto tengo mis mejores descripciones. ¿Te das cuenta? Final. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? No evaluamos solo que diga, a ver, ¿cuáles son los adjetivos calificativos? ¿Cuáles son los posesivos de ejemplos? ¿Cuáles son los conectores lógicos de ejemplos? No, esto tienes que aplicarlo porque eso dice la destreza. Entonces, enseñamos la destreza en toda su extensión, no lo que suelen hacer los profes. Los profes, yo he visto un montón de colegios que he trabajado, no sé si debo haber trabajado en capacitación por lo menos cerca de 50 colegios en toda mi historia, por lo menos 50 colegios entre públicos y privados, y es típico. Llega el profesor y dice, verá, es que aquí me dice que yo tengo que enseñar el sol, la lluvia y los fenómenos naturales. No, lee lo que dice, pon más atención al verbo que al contenido. El contenido, claro. Entonces, y no quiero decir que no se enseñe el contenido, no. El contenido es el pretexto para que lleguen a dominar una destreza específica. La destreza en sí es la destreza, el contenido y la dosificación. O sea, y cómo, exacto, cómo los tres niveles. ¿No? Y obviamente el verbo es el que tenemos que apuntar. Entonces, estas tres cosas tenemos que enseñarles. ¿Y qué es lo que hacen los profes? Cogen el contenido, enseñan, evalúan el contenido y pasan. Pero eso creo también que es el resultado precisamente de ese proceso educativo donde estábamos acostumbrados a planificar por contenidos. Entonces, creo que mentalmente los profesores hacemos eso, de pronto llegar a buscar cuál es mi tema de clase y trabajamos sobre él. Cuéntame, y el tema de los estímulos para los docentes, ¿cómo es la parte ya interna, la parte del ambiente, la parte de estimulación hacia el proceso pedagógico, el proceso académico que hace de gestión de aula el profesor? Bueno, verás, primero que nada, hay algunos factores, ¿no? Hay algunos factores que pertenecen, digamos, al currículo oculto y un poco al currículo escrito, digamos, utilizando términos medios chistosos. Por ejemplo, en Montevelo, primero, uno de los estímulos, digamos, no necesariamente el más esencial, pero uno de los estímulos más importantes, es Montevelo paga súper bien a sus profesores. Yeah. Montevelo paga es una de las instituciones que posiblemente mejor paga a nivel Quito, una de las instituciones que mejor paga. Hay colegios carísimos como el americano, el menor, que casi pagan igual que nosotros, casi. ¿Sí? Entonces obviamente también tiene que ver la cuestión esta del desarrollo profesional del profesor y cómo él va siendo consistente en su aplicación, ¿no? Pero por ejemplo hay profesores que pueden estar ganando, normalmente un profesor puede entrar, depende de la negociación, ¿no? Porque es una cuestión de negociación, ¿sabes? Estamos libre del mercado, pero hay profesores que pueden entrar ganando con $800 y pueden llegar a terminar ganando hasta $2.500 sin ningún problema. Una de las preguntas, a mí siempre me salen decir en el ministerio, ¿por qué no vienes al ministerio?
Les pregunto cuándo me van a pagar, y no porque me interese, sino lo que pasa es que yo tengo ya un estilo de vida al cual no puedo renunciar, Claro. porque tengo una hija universitaria que ¿Y está de qué depende estudiando. esa diferenciación? Por ejemplo, ya internamente el poder llegar a esa propuesta económica. Claro, normalmente lo que sucede es que, como te decía yo, ahí sí se conecta la parte pedagógica con la parte administrativa y de talento humano, ¿no? Siempre estamos conversando y hacemos cada año, de hecho no cada año, hacemos prácticamente cada quimestre, hacemos la evaluación del profesor, tipo juntas como profes, como guaguas, hacemos así con Ah, profes. profesor. Entonces nos reunimos hacemos el análisis, vamos en esa parte. Entonces, por ejemplo, déjame decirte que es lo más chistoso, ¿no? La mayoría de profesores de Montevelo son excelentes en la parte pedagógica en mi evaluación, porque yo tengo todo el sistema de evaluación que te he mencionado. Aunque no lo creas, a veces los profesores tienen dificultades, no necesariamente en lo pedagógico. Vas al aula, espectacular, qué hermoso. El problema es que por ahí el chisme, que por ahí ese tipo de cositas, ¿no? Que ¿Ya? no necesariamente son medibles, no son medibles y obviamente pueden pertenecer a la parte del código laboral que tenemos también. Y nosotros en lo Y que posible van fuera tratamos de de la estimular al parte máximo pedagógica. y estamos enfocados en la parte más formativa. Sin embargo, cuando ya vemos que un profesor no responde al feedback, a la retroalimentación, en ocasiones toca, gracias a Dios no necesariamente a mí, pero a la parte administrativa, toca ya mandar un llamado de atención, un memo, porque por ejemplo tenemos un profesor que es un profesor buenazo de sociales en inglés, muy bueno, súper bien formado, de hecho es uno de mis líderes, ¿no? Pero este profesor no quería prender las cámaras en las reuniones de docentes, ¿sí? E inclusive a veces no prendía la cámara del profesor con los chicos, entonces decíamos, ¿qué le pasa, no? Tenemos Claro. que debe tener alguna cosa. Si nos da una justificación, entonces, llama una, dos, tres llamadas de atención y no respondía, ¿no? Entonces, pues le mandamos un memo y después de que ya se recibe el memo, dice lo que pasa, es que estaba pasando por esta situación. Entonces le decíamos, "Ve, nosotros no somos personas Sancionadores, inhumanas. claro. Si nos das es conocer, o sea, vamos a estar totalmente abiertos. Ahí nos contó que el papá tenía una dificultad, no hay problema, pero si nosotros nos dejas conocer, pero si nosotros vemos que no respondes a los llamados de atención, que son a veces inclusive llamados de atención, no necesariamente formales, sino informales, Claro, el diálogo hasta que ya vemos, ¿no? Pero entonces ese tipo de cositas, ¿no? Pero, por ejemplo, sueldo, bastante bueno el sueldo, a nivel, inclusive lo que es Valle de los Chillos, creo que es el mejor, de los mejores sueldos de Valle de los Chillos. Segundo, el ambiente de Montevelo es una cosa que no tienes idea. Es súper interesante. Es casi como estar en un grupo de amigos muy cercanos. ¿Sí? Entonces no es el típico cuando vas a un colegio que magíster, licenciado, que perdón, señor rector, vicerector, no, es, más a informal. mí en Montevelo todo el mundo me dice Faustito. ¿Sí? A todo el mundo me dice Faustito para arriba, Faustito para abajo. Ya. Entonces hay una camaradería, ¿no? Una relación muy cercana, emocional, muy interesante. Se les, eh, se les halaga mucho en el Día del Maestro, que la Navidad, que normalmente las vacaciones, se les mantiene muy, muy contentos en lo posible. Los cuidamos mucho, o sea, nos tratamos de que estén tranquilos en lo posible, nos los cuidamos mucho. Y uno digamos, de los elementos, como te decía, este currículo oculto, cuando las gentes que han venido a otros colegios nos han visitado, dicen, oye, qué bonito que se llevan ustedes, qué interesante. Yo veo en otras instituciones que envidia, que ni sé qué, ni sé cuánto, pero aquí les veo que todos muy educados, muy, muy cordiales, muy cariñosos. Entonces, son ese tipo de cosas que les mantiene a la gente contenta, ¿no? Y increíblemente, el proceso de entrenamiento docente también hemos visto que los profesores lo toman como un estímulo. Se Mm. sienten muy orgullosos de ser de Montevelo. O sea, ellos se sienten, o sea, para los profesores ser parte de Montevelo es un orgullo. De hecho, me acuerdo que tenemos algunos profes de instituciones que han venido cercanas del Valle, por ejemplo, por decir algo, APC, por ejemplo, MD, por ejemplo, Educar 2000, hemos visto algún potencial que han venido a Montevelo. Y me llamaba la atención, por ejemplo, unos jóvenes que llegaron hace un tiempo, me decían, es que mi meta era entrar en este colegio. Como Ellos profesional. querían, o sea, ellos sienten un orgullo de estar en el colegio, o sea, como que o sea, llegué a cumplir un objetivo importante de mi vida. Entonces, es interesante verlos, ¿no? Se sienten súper, súper cómodos con ese sentido. Y también una de las cosas y esto también te quiero comentar que puede ser también estimulante, y te voy a comentar en esta parte de esta diapositiva, que nosotros lo compartimos, ¿no? Recientemente yo hice un estudio muy profundo sobre las últimas tendencias en evaluación docente.
recientemente, ¿no? Acaba de hacer un estudio profundo sobre lo que es los sistemas de evaluación docente. Y mira, más o menos los sistemas de evaluación docente, de acuerdo a los últimos estudios, se dicen que en los sistemas de evaluación docente, es decir, enfocados en la supervisión para medir cumplimiento y consistencia, han fracasado. Sí, han fracasado, esa es la conclusión. Y no han fracasado a nivel mundial, ¿verdad? O sea, la conclusión es mundial. Los sistemas de evaluación docente han fracasado a nivel mundial. Esa es una conclusión que se llegó cerca del año 2015. Y en este tiempo la gente ha estado buscando hacer maneras para mejorar esto, ¿no? Y dicen, ¿por qué fracasan? Porque normalmente la gente, quien tiene la mayoría del compromiso de mejorar al docente es el supervisor. El docente no quiere mejorar por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que se está tomando de los modelos de otros países que han demostrado que tienen mayores éxitos? Por ejemplo, como en Finlandia, es de los procesos de combinar el proceso de evaluación docente, pero con el de desarrollo profesional docente. Es decir, mayor énfasis en la parte formativa, con un coach, con un mentor, buscando la proficiencia. Primero, desde la perspectiva específica, por ejemplo, competencias específicas, por ejemplo, planificación, y luego a la parte global. Pero es interesante porque cuando el profesor está comprometido con su mejora, normalmente puede ser del 70 al 100% es su compromiso. Hay una persona, un supervisor, un mentor que le ayuda a guiar, pero básicamente es este compromiso de yo mejorar. ¿Y por qué será esto? Porque nosotros manejamos esta idea de, si yo tengo un coach, un mentor, él no es mi jefe, él es mi colega que quiere ayudarme a ser mejor. Y cuando yo les entreno a los profesores, a los mentores, para que guíen a un profesor nuevo, lo que les digo es, lo primero que tienes que ganarte con él es, no vengas y le vengas a enseñar todo lo que tú sabes, no le enseñes nada todavía. Por lo menos dedícale unas 2, 3 sesiones a hacerte amigo y a darle la confianza suficiente para que él se te abra. Porque si es que él no se te abre, ten por seguro que nunca te va a decir que está sufriendo, cómo está pasando en la clase, qué dificultades tiene. Confianza. Entonces, no sé si has visto el modelo, te invito a que veas el modelo de mentores de Finlandia. El modelo de mentores de Finlandia está enfocado en el elemento esencial, que es la confianza. Entonces, para mí él no es mi jefe, para mí es esta persona que me va a ayudar a mí a ser mejor. Y por lo tanto yo me abro. Y no tengo miedo ni vergüenza de decirle, ¿sabes qué, Osquita? Yo no sé cómo hacer para que los guaguas aprendan la multiplicación de esta manera porque veo que están teniendo dificultades. O sea, se abren totalmente. Y eso hace que ellos se comprometan. Normalmente los profesores eligen hasta tres objetivos por año, estratégicos, y ellos dicen, en este año yo voy a ser experto en esto. Posiblemente no sea un experto global en todo el campo docente, pero por ejemplo en este año voy a ser un experto en manejar organizadores gráficos. Si hacen una autoevaluación y dicen, yo manejando organizadores gráficos soy básico, pero con todo el apoyo que voy a recibir, más la parte reflexiva, y yo siempre reflexiono sobre sus clases, voy a buscar ser un experto. Y terminan, ¿verdad? Y terminan. Por ejemplo, me acuerdo que teníamos una gringuita muy linda, muy inteligente todo, pero en la clase presencial los guaguas, era de segundo de básica, se la comían. No tiene idea, o sea, ¿y cuál era su deficiencia en la competencia que te había mencionado? Manejo de clase. Ella no podía manejar la disciplina de los guaguas. Los guaguas se le montaban, era un relajo, todo el mundo gritaba, Y no es que nosotros somos groseros ni nada por eso, pero tenemos un sistema de evaluación de manejo de clase. Y ella recibió un entrenamiento de una persona y luego se volvió una experta en manejo de clase, ya, en un año. Entonces ahora tú le ves, ella maneja la clase espectacularmente, hasta por pantalla, ¿no? Los chicos enfocados, enganchados. Obviamente dependen también de un montón de variables, ¿no? Qué tan buena está la clase, cómo me relaciono con los chicos, etcétera. Entonces, como te das cuenta, es harta cosa que hacemos, ¿no? Es un montón de situaciones que hemos trabajado y que prácticamente es el resultado de de 13 años como Montevelo. ¿Cuánto tiempo estás tú a cargo de la parte pedagógica? Yo ya voy en la parte pedagógica cerca de los 5 años, por los 5 años en la parte pedagógica. En Montevelo 13 años. Yo estoy en Montevelo, ya voy a mi 9º año, ¿sí? Más o menos al 4º año, más o menos ya primero ingresé como coordinador pedagógico, pero luego haciendo el análisis dijimos, no, estamos mejor en la dirección pedagógica, y ahora ya voy prácticamente, como te digo, cerca de los 5 años de esta cuestión de la parte del director, ya soy 4 años de parte del directorio. Entonces, y los resultados han sido interesantes, y más que todo los resultados en los chicos.
Esa es la parte que más nos interesa. O sea, de hecho, los expertos llaman, demuestran que hay una tremenda correlación entre experticia docente y aprendizaje, ¿no? Hay una correlación directa, ¿no? Y por eso es que decía, hay uno que se llama el widget effect, se llama, no sé cómo decir eso en español, widget effect, no sé. Pero es básicamente el creer que si un profesor sale, le pongo otro y va a alcanzar exactamente el mismo Mismo resultado con los efecto. chicos. No, el Wow. widget effect dice no, o sea, los profesores no son intercambiables. O sea, si es que tienes un profesor, ¿sí? Y este profesor está consiguiendo buenos resultados por su experticia, y tú le pones otro que así tenga un montón de estudios, no tiene esta experticia que esperamos, por seguro que el nivel académico de los chicos va a bajar, ¿no? Entonces, es interesante estas cuestiones que te comento, pero básicamente es resultado de un montón de estudios. Y el departamento mío no solo se ha constituido en el proceso de desarrollo profesional docente, sino también en un proceso de investigación educativa constante. Todo el tiempo, lectura, práctica, utilizamos siempre proyectos al estilo de innovación pedagógica, siguiendo el ciclo de mejora continua de Deming. Utilizamos todo el tiempo. O sea, vamos a hacer algo nuevo, vemos Planificación, cuál es el planificación, implementación, evaluación. verificación, evaluación y ajuste, todo el tiempo, en todas las cosas. Eso en general, mi querido Clever. ¿Sabes que muy interesante? Me saltan muchas dudas, muchos temas pendientes, como por ejemplo, ¿cuál es el papel ya hay, por ejemplo, si es que hay un directorio que funciona como tal, pero ya a nivel, decías, igual del Ministerio de Educación, siempre tiene que fungir una autoridad. Entonces, ¿cómo va ahí el tema de rector? ¿Quién funge de rector? ¿Cuál es la función de liderazgo ahí? Porque es muy interesante que se dé esa confianza y separar esta parte administrativa y pedagógica que tú hacías referencia al inicio. Eso no pasa en todos los establecimientos educativos. Entonces, obviamente, ahí sí se puede evidenciar una situación de innovación. Ujú, exacto. Así es. Bueno, nosotros tenemos el rector, ¿sí? Que también es parte del directorio. El rector es parte del directorio. Pero, a decirte verdad, nosotros hemos podido conseguir funcionar bien en todos los procesos administrativos. Él obviamente lidera los procesos administrativos, especialmente cuestiones legales, cuestiones un poquito más del ministerio en representación, y él está en todas estas situaciones. De hecho, buscamos en lo posible de que inclusive los mismos líderes tengamos clases. Por ejemplo, yo tengo clases, no he dejado de dar clases. O sea, el hecho de ser líder, ¿pero por qué? Bueno, los mejores estudios mencionan que un líder nunca debe dejar un aula, aunque sea que dé 2 horas de la semana, porque el rato en que deje el aula se olvida qué significa ser ¿Qué docente. asignatura das? ¿Qué cátedra? Yo doy filosofía a los chicos de segundo de primero de bachillerato. Ujú. Lo que pasa es que nosotros manejamos una nomenclatura diferente, es Pre-B le llamamos nosotros, pero eso es primero de bachillerato. Estos guaguas, a ellos les doy filosofía. Por ejemplo, el rector da matemáticas a los guaguas de octavo. ¿Usted das cuenta? Entonces, ¿pero por qué? Porque eso nos permite entender un poco, y a veces uno de los problemas más serios que ha habido es que el líder entra solo en su función, digamos, administrativa, y se olvida qué significa ser docente. Y por esto a veces vienen las malas decisiones. Yo he visto, yo te digo, yo asesoro algunos colegios y me llama la atención muchísimo que se toman decisiones de arriba, ¿sí? Sin el input, sin el filtro de los de abajo. Y cuando se toman estas decisiones, a veces se toman decisiones imprudentes, ¿sí? Y muchos líderes suelen decir que lo que nosotros tenemos que cuidar la filosofía y la integridad de la institución y la misión y la visión, y por lo tanto tomamos las decisiones. Sin embargo, hay muchas decisiones que cuando se las toma solo desde arriba, sin tomar las ideas de las bases, las pueden ser caóticas. Yo he visto, por ejemplo, en colegios, un amigo mío me está pidiendo que le ayude a asesorar a los líderes, y me llamó la atención porque en este colegio, amigo, no tienen 1500 certificaciones, pero lo que se ve en el aula es un relajo. ¿Ya? Tienen FQM, Bachillerato Internacional, Bachillerato Dual, Junior Achievement, Cambridge, tienen 500 cosas. Y lo que sucede en el aula sigue siendo pobre. Entonces Montevelo, en cambio, se ha enfocado más. No ganemos concursos, aunque sí los ganamos. No seamos
colegio con mayor puntaje en ser bachiller, aunque sí hemos conseguido, Es el resultado. ¿sí? Pero mejoremos, pero mejoremos lo que sucede en el aula, que la experiencia que sucede en el aula sea una experiencia enriquecedora, de crecimiento para los chicos, ¿sí? Inclusive desde la perspectiva interdisciplinar. Pero ese ha sido nuestro fuerte, ¿no? Y eso ha hecho el cambio. No tenemos intercambios a la China y a la Conchinchina, no tenemos 6 idiomas, nuestros guaguas hablan inglés perfectamente, especialmente un guagua más o menos en décimo de básica ya tiene el nivel B2. Ya. Para que tengas, Décimo. ya tiene B2. ¿Sí? Mi hija, por ejemplo, está en décima, ¿no? Y ella habla perfectamente inglés, yo hablo también inglés. Entonces, y por eso es que manejo bastante bien, porque en Monteverde tenemos un cuerpo de docentes gringuitos importante. Entonces, ¿De cuántas eso me ayuda mucho. personas numéricamente está compuesto la planta docente, los estudiantes En administrativos? este momento docentes tenemos 68. Había más, ¿no? Ahora, ¿qué tuvo que hacer? No, lastimosamente, tú sabes, la parte esta de la pandemia nos tocó un poco recortar. De hecho, nos tocó cerrar el inicial uno. Teníamos nosotros inicial uno también. Nos tocó cerrar porque, chuticas, ¿cómo hacemos con guaguas de esas edades en la pantalla? Tres Pues, ¿no? años, 4 años. Durísimo, ¿no? Entonces, y obviamente los padres de familia no estaban de acuerdo. La pensión en Montevelo, eso también es un detalle interesantísimo que te puede interesar. Montevelo es una fundación, pertenece a una fundación que se llama It's About Kids. Ahora, si bien la pensión de Montevelo es alta, es bastante alta, ¿sí? Es más o menos de la misma pensión que el colegio Envy, por sobre los $600. Sin embargo, no todos los chicos pagan, más bien dicho, nadie paga en Montevelo los $600 de pensión, 680 y algo. Nadie paga. Todos los chicos de Montevelo son subsidiados, Ya. todos. ¿Y qué es lo que hace un padre de familia cuando quiere ingresar a un Montevelo? El padre de familia se interesa, presenta los papeles, el chico da una especie de evaluación para entender un poco cuál es su potencial. Y una vez de que es aprobado, el padre de familia presenta su justificación financiera, estudio financiero. Y basado en ese estudio se le dice a usted, con lo que gana, con lo que gasta, usted puede pagar esto. Es como dar un préstamo, ¿no? Es decir, usted puede pagar esto. ¿Sí? Entonces hay gente que paga, la gente que mayor paga no pasa de 500, ¿no? O sea, nadie paga los 600. Y el ministerio nos tiene aprobado 600 y algo, 680 y algo. Hay gente que paga la mitad de 500, hay gente que paga la cuarta parte, la tercera parte de 500, hay gente que paga la cuarta parte de 500, y hay gente que no paga nada. Entonces tenemos niños con escasos recursos, por eso nos dieron el premio, también una de las razones por las que nos dieron este premio de inclusión, porque tenemos chicos que no pagan un solo centavo, son chicos de escasos recursos económicos, inclusive algunos de ellos hijos de personal de servicio, de la zona del barrio, que es una zona un poco marginada. Entonces, porque inclusive una de las perspectivas que están en la visión es empoderar al marginado. ¿Y qué significa empoderar al marginado? Nosotros no somos despectivos para nada con la idea de marginado, si nos referimos a, si un chico, por más dinero que tenga, ¿sí? Y no sabe inglés, está marginado. Claro, porque no puede acceder a las mejores fuentes de información que están en inglés posiblemente, es marginado, ¿sí? Es excluido de este grupo, ¿no? Si un chico que no tiene un buen pensamiento crítico está marginado, si un chico que no sabe resolver problemas no está marginado, ¿sí? Entonces, si un chico que no sabe leer bien no está marginado. Entonces nosotros, por eso tenemos esta idea, queremos empoderar a los chicos que por ahora circunstancias son marginados. Por ejemplo, mi hija ingresó a Montevelo cuando ella estaba en séptimo de básica. Y desde el concepto de Montevelo, obviamente mi hija estaba marginada, porque a pesar de que el papá hablaba inglés, y yo cuando era chiquita le enseñaba, pero luego ya después ya perdí el gusto. No sabía inglés, entonces me tocó nivelar, le entró, y ahora, por ejemplo, habla perfectamente inglés, ¿no? En décimo. Entonces, eso para nosotros es el marginado. Darles la posibilidad a un chico que pueda aprender algo que en otras circunstancias no tendría. Entonces, tenemos chicos muy interesantes. Tenemos una guagua, que el papá es conserje de una institución educativa, la mamita lava ropa, y la guagua es pilísima, no tienes idea, es una gente muy humilde, pero excelente. Nivel de inglés. No puedes imaginarte que una guagua así, le ves, dice esta guagua, te habla inglés, y ¿cómo esta guagua así con esa carita me habla inglés? Qué raro. Entonces, esa es la perspectiva, porque al ser una fundación nosotros buscamos también dar esas posibilidades a las personas que no tienen.
Claro, como propuesta, ¿no? Porque así se inició Montevelo, como una fundación me parece, de una Sí, pareja de iniciaste. esposos. ¿Cuántos Sí, estudiantes así. son en Montevelo? Cer- cerca de 600 y algo. 600 y algo. ¿No? Y no se puede, entonces ya ahorita un poquito, pues, ya terminando el diálogo que informal, no sé pues si hay esa cabida para mantener, como te decía, un diálogo un Sí, poco más guiado, ahí sí ya con la estructura, como dijiste, hablarte de ustedes, cuáles son sus estándares de calidad, cuál es su visión de calidad como tal, su relación con los padres de familia, porque obviamente, como tú bien decías al inicio, hay muchos factores que se los tiene que analizar. Desde la parte pedagógica me ha hablado mucho de cuál es su propuesta de acompañamiento, de empoderamiento de la gestión pedagógica, pero sí quedan temas, por ejemplo, cómo es el estudiante Montevelo, cómo es el padre de familia Montevelo, ¿sí? así es. Cómo, y como tú bien decías, inclusive cuál es la perspectiva o de qué forma les está viendo el propio Ministerio de Educación ante estas propuestas innovadoras. Entonces, no sé Ujú. si hay la apertura, si me puedes ayudar igual con un espacio de tiempo como para poder conversar. Como te decía, era una idea de unos 40 minutos, pero obviamente que se pueden alargar al tiempo que se genere el diálogo. Claro, claro. No crees conmigo, no hay ningún problema. E inclusive más adelante, si obviamente con todo el nivel de confidencialidad, entendiendo de que tú eres un educador con, serio y que buscas la calidad a nivel educativo por el bien de los demás, ¿no? Que también Montevelo hace eso, ¿no? Busca el bien de los demás. Por eso es que seguimos, inclusive con mi representación, asesorando al Ministerio de Educación. Nunca hemos recibido un centavo del Ministerio de Educación, ni un centavo partido por la mitad, ¿sí? De hecho, cuando yo trabajaba en los entrenamientos de clase inversa en Guayaquil, Monteverde me pagaba la plata para que yo vaya, el ministerio no pagaba ni el boleto de avión, el colegio me pagaba el hotel, sí, entonces, ¿por qué? Porque queríamos que la gente de estas instituciones pueda recibir un poquito de las ideas de lo que sucede en Montevelo, ¿no? También hicimos una de estas guías, de estas de clase inversa, pues, con el ministerio también hicimos, ¿no? ¿Ya? Escribí una de ellas y obviamente lo que queremos es que la gente pueda contagiarse de esto, ¿no? Y por mí no había problema, y inclusive podría, como te decía, compartirte incluso algunos documentos que son oficiales de ¿Ya? Montevelo, como la propuesta pedagógica, el mismo proyecto de innovación educativa que ya me está por terminarse. Puedo mostrarte, por ejemplo, el, el- el plan estratégico de la dirección pedagógica, que son cosas que con Claro, todos porque los ahí estándares de sí, calidad de los Fausto, y profes. perdón que te interrumpa, pero como, claro, decía un poquito el tema de la confidencialidad y ahí sí tendrías que más o menos indicarme hasta dónde podría yo socializar algo, porque como te repito, la idea de este conversatorio es formar un repositorio de documental, videos, de como te decía, de buenas experiencias, prácticas exitosas de los establecimientos educativos y eso va a quedar dentro de un documento más amplio, obviamente dentro de mi propuesta de innovación. Claro. Ahora, frente a eso, como te digo, tendría que yo, este día es una cuestión directorio, como te das cuenta, yo podría consultar con ellos hasta qué nivel puedes compartir, ¿no? Lo que yo sí puedo decirte es, sí, siempre Montevelo ha estado abierto a que las ideas de Montevelo se compartan, ¿no? Y por eso es que nosotros íbamos a los colegios del Milenio a compartir nuestras ideas, ¿sí? Y posiblemente los documentos oficiales, pues tendría que preguntarles, pero podrías utilizarlos como un ejercicio, obviamente, como es académico, que Ejercicio serio lector. que es, totalmente, y puedes utilizar, por ejemplo, algunas de las estrategias que nosotros tenemos como ideas para que la gente pueda manejar. Por ejemplo, el marco de enseñanza que manejamos en Montevelo puede ser compartido, ¿ya? Ujú. Que es un poco diferente al marco de enseñanza de los estándares de calidad de los docentes ecuatorianos, ¿no? Es un poquito diferente, ¿no? Entonces puede ayudar mucho, y si es que es para mejorar, qué chévere, ¿no? Claro, Y de eso es hecho, verás, lo que me gustaría y bien vale la oportunidad de topar este tema, ¿no? Como te digo, sí sí, va a llegarse a documentar esto y como te digo, de quedar en un repositorio para la universidad y obviamente, perfecto. o sea, la idea sería esa, ¿no? Mientras más gente pueda tener acceso a este Sí, conocimiento, más líderes educativos, más instituciones educativas, obviamente que se puedan sentir respaldados y tener una nueva visión y un punto de partida para mejoras continuas. sí. No, y de hecho, déjame decirte que si nos aprueban el proyecto de innovación educativa, de lo que tengo entendido y lo que nos mencionaron estos personeros del ministerio, prácticamente lo que Montevelo, al ser aprobado, la propuesta de Montevelo se convierte en política educativa gubernamental, ¿sí?
Esto es interesante. O sea, ¿qué quiere decir? Que si es que el ministerio desea compartir la experiencia de Montevelo a todo el Ecuador, lo puede hacer. Entonces, es parte de esta aprobación, ¿no? O sea, ellos nos aprobarán, nos filtrarán, nos evaluarán, ¿sí? Y luego dirán, ¿saben qué? Lo que ustedes hacen es espectacular, podemos compartir a todo el Ecuador. Claro. Pues denle, podremos. Entonces, no, más bien, como te digo, siempre debo ser respetuoso con mis líderes, porque somos parte de un equipo, consultar, pero sí, yo pienso que no habría mucha dificultad en ese sentido. Entonces, ¿cuándo podríamos concretar la reunión, la entrevista, estimado Fausto? Déjame ver cómo está esta agenda, porque la agenda mía es más fea